Bueno, sí se ve. Como ustedes ven allí, la representación fotográfica, lo que nos quiere enseñar es que desde que existe el hombre existen las enfermedades, y anteriormente las enfermedades eran como decir, un castigo de los dioses. Por eso se habla allí de una medicina mágica y sobrenatural. Porque se decía entonces que las enfermedades que provenían del castigo de los dioses, de la sobrenatural. Y quien se enfermara iba entonces a tener que rendir el culto a determinados dioses para que le perdonara que haya la desobediencia y poder superar. Eso era anteriormente. Y desde entonces existía la medicina mágica, que eran aquellos curanderos, y desde la época egipcia, eran personas que se dedicaban entonces junto con los dioses, a tratar las enfermedades. Pero no se pensaba que la enfermedad era un proceso material del organismo. Así. Pero Hipócrates fue el único que salió un poco de la parte espiritual a la parte material. Él decía no, que las personas se enfermaban, eso en contra de la creencia religiosa y eso de la época, era por algo material, algo que ocurría en el organismo, en el cuerpo. Y fue el primero en pensar en esa situación y que se aplicó por estudiar y a ver algunos animales, sobre todo porque estaba prohibido con los cadáveres. Y él decía que, porque además de médico era filósofo, que los estados, las alteraciones de conducta de la persona se debían a las enfermedades también. Y que esas alteraciones de conducta se debían también a las alteraciones hormonales. No sé si ustedes estudian medicina, se recordarán que la van a hablar de eso. Entonces él hablaba de un desequilibrio moral cuando había trastorno a nivel sanguíneo, que llamaba humor sangre, a nivel de la flema, que llamaba humor flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Es decir, que tenía que ver con el pensamiento, el estado de ánimo de la persona. Entonces, eso influía también para el tratamiento. Algunas se relacionaban con la temperatura corporal, con la temperatura del ambiente, e inclusive con las etapas, la primavera, el invierno. Entonces, la persona podía cambiar su personalidad y podía enfermarse porque los humores también se alteraban. Eso fue, pues, por supuesto, en los 400 años antes de Cristo, así. Entonces, él le daba relación a lo siguiente. La sangre lo relacionaba con el corazón. Empezaron a ver que pues, el corazón tiene la capacidad, pues, efectivamente, servir como goma. Aunque se pensaba que la sangre se originaba en el hígado. Pero era el corazón con el funcionamiento mundial de esa sangre, que tenía que ver con lo caliente y lo húmedo, y que tenía el carácter de la persona, su personalidad es una persona valiente, amoroso, atento, tiracharachero, para el término de nosotros. La flema la relacionaban con la enfermedad del pulmón y del cerebro, y tenía que ver entonces con la temperatura fría. Esto quiere decir con esto que ellos iban más o menos, si la enfermedad era del frío, lo colocaban en calor. Y si la enfermedad se relacionaba con el calor, lo colocaban en frío. Eso por una parte. Y había, no sé, en la película de se ve la persona como le sacan sangre para limpiar los contenidos tóxicos que incluyen. Y la flema se relacionaba con su carácter como una persona calmada, indiferente, tranquilo, ¿sí? La bilis amarilla, que relacionaban con enfermedades o alteraciones en el hígado y en la vesícula, es una persona correspondiente a una cualidad caliente y seco y una persona de mal temperamento, muy colérico, agresiva esa persona. Y la bilis negra, que relacionaban con alteraciones en el vaso, era frío y seco y una persona depresiva y abatido. Entonces decía eso, que a eso se debía la enfermedad. Hasta ahí llegaba el aspecto material. Porque no se estudiaba desde el punto de vista morfológico, por supuesto, desde el punto de vista histológico, alguna alteración normal. La siguiente. Ya Galeno, a 130 de Cristo, él se atreve aún más a ir en contra de esas creencias de los dioses y se va un poco más hacia lo material y empieza a experimentar y hacer algunas autopsias. Realiza las primeras autopsias en animales y algunos que otros humanos. Que se le permite.
y empieza a relacionar entonces el aspecto morfológico de los órganos que veía y la función que probablemente tendría y alguna alteración que se podría decir. ¿Por qué? Porque empezó a ver que algunas personas que morían por esta causa de enfermedad natural cambiaban algunos aspectos morfológicos en su color, consistencia, superficie, peso y algunos órganos. Y entonces empezó a hablar sobre la morfología de los tejidos y la función de cada uno de los órganos. ¿Por qué? Porque al alterarse entonces el aspecto morfológico, también notaba que se alteraba también el proceso funcional de ese órgano. Y por ahí se venían las enfermedades. Así que, bueno, luego vinieron otros filósofos que también se dedicaban a la parte del conocimiento médico, como Nicolás Copérnico, que era filósofo, Antonio de Vivier, que era médico, Miguel Servet, que era filósofo, Andrés Besario, médico, Giordano Bruno, filósofo, Galileo Galilei, filósofo de la época, y William Hardy. Como ustedes ven, a medida que fue transcurriendo los siglos, ellos fueron experimentando cada vez más. Fue hasta el siglo XII, cuando se empezaron a crear las primeras escuelas de medicina, en conventos sobre todo, en Italia, cuando fue evolucionando el aspecto del tratamiento y se empezó a hablar de la fisiopatología y de la fisiología. Allá, a partir del siglo XVI, después que se creó el microscopio, se empezaron a hacer algunos estudios más específicos de los aspectos morfológicos y los cambios que ocurrían. Bueno, Antonio Benigni fue el primero, no fue el único, pero fue el primero que empezó a estudiar, a tratar a los pacientes y una vez que morían, le hacía la autopsia. Y describía las características morfológicas en el ocurrido. Muchos antes, algunos de ellos lo hacían, pero como el único que argumentó el registro de ese estudio, entonces se le dio la denominación del padre de la anatomía patológica. Y creó entonces un texto de algunas causas oscuras y amigables de la enfermedad de circulación. Hay muchos datos en internet que hablan sobre eso. Y entonces él aportó, hablaba sobre el fundamento y base al conocimiento médico iniciador de la anatomía moderna. Y como dice Antonio, llamando un registro clínico de sus pacientes hasta realizar la autopsia, con 101 casos reportados describiendo las patologías de cada órgano. Así. Andrés Besario, Andrés Van Wester, todos ellos son europeos. De Viena, algunos y otros son de. Es una Italia, que lo quiero. El Viena es italiano y este es de Viena. Ya en el siglo XV se dedicó más a la parte morfológica en los cadáveres por muertos naturales. Pero sin embargo, él se veía ciertas cambios morfológicos y describió algunos aspectos morfológicos cuando le hacía las autopsias también a sus pacientes. Pero se dedicó más que todo a graficar lo que él vio. Por eso es que Antonio de Vivier se llama el padre de la anatomía. Andrés Besario. Y ahora él viene de la anatomía patológica, porque hubo ese cambio en el reporte del doctor. Se va a tener un poco de cultura de el formato o la data que el dibujó se llamó Human Corporate Fábrica Corporal Humana en 1540. Como ustedes ven, ya fue aumentando a medida que pasaban los siglos el interés. Aún no habían hablado, ya se empezó a hablar de la parte de la fisiología, del funcionamiento de cada órgano y por qué lamentar su funcionamiento en el órgano. Así es. Entonces, a partir del siglo XV, XVI, sobre todo el siglo XV, XIV y XV, eran las autopsias. Entonces, cuando se crea ya la universidad, en el siglo XII, sobre todo en los conventos, se empezó entonces a hacer las autopsias. La iglesia fue un poco más flexible y permitió hacer las autopsias. Sobre todo en aquellos muertos que en las guerras, cuando había que trasladar un cadáver sobre todo los capitanes muy importantes que los demorían, tardaron meses en llegar, empezaron las técnicas de preparación, que solo veremos después para que se conservara el cadáver, tenían que abrirlo, estudiarlo y conservarlo. Y todas las clases que empezaron a dar las clases. Y eso era así, cuando yo estudiaba, las películas que habían de autopsia eran 50.
Claro, médico lo utilizamos. Pero la película tuvimos así. El desarrollo de la misma vino con la creación del microscopio, que fue en el siglo XVI, a finales del XVII, con Anton Van, que dio entonces un paso acelerado hacia el estudio. Ya no se hablaba del aspecto morfológico del órgano, sino que también de las estructuras de los órganos. Entonces empezó a iniciar conocimiento de que la reacción se solución por alguna de las estructuras que conformaban con la arquitectura de los órganos. Así bien. Y ahí entonces hubo el desarrollo de la anatomía patológica. Veo aquí lo pone que realizó también hallazgos macroscópicos en cadáveres de pacientes que lo estudiaban. En ese aspecto, y lo ponen a vibrar, lo ponen en silencio. Giovanni Morgani Battista fue uno de los que más estudió más el aspecto morfológico, le hizo muchas autopsias a sus pacientes y le aportó mucho. Entonces habló sobre la anatomía práctica y médica y hizo correlaciones también clínicas y empezó a hablar entonces de la patología sistémica. Empezó a hablar del sistema cardiovascular, del sistema digestivo. Ellos tenían muchas relaciones con el pulmón, la porción de la digestión, con las asociaciones con el hígado, la vesícula, el aparato o el sistema urinario y genital. Empezó a hacer su clasificación. Y el francés Marie-Isabelle Richard también habló en ese aspecto y ya con el adelanto de los microscopios ópticos empezó a decir que no solamente del órgano, sino algunas estructuras internas que se alteraban, que los llamamos tejidos, por las estructuras internas que empezaron a lesionarse. Entonces empleó el concepto de tejido. Y habló también sobre la anatomía patológica general y la especial cuando se dedicaba a un estudio específico de alguno de los órganos. Así es. Ya se dieron mucho otro adelanto en esto, la teoría celular de Theodor Schwarz, que habló sobre la primera teoría celular cuando empezó a visualizarse la célula, no se empezaba a hablar de su estructura, pero ya se hablaba más que de tejido. Y los tejidos en ellos estaban células. Y empezó a decirse que el principal instrumento funcional en un órgano era la célula. Que cuando se dañaba la célula, se empezaba a dañar. Esa es la siguiente, la principal característica. Y luego que se empezó a hablar de las estructuras celulares, se empezó entonces a hablar sobre esos mecanismos del proceso patológico de la enfermedad. John Hunter, que también fue el que descubrió que era el corazón el que bombeaba la sangre, el fisiólogo de la época, y empezó a hablar sobre los términos de inflamación y que la inflamación era un mecanismo de organismo. Y Julian Cohen, que empezó a hablar entonces sobre la inflamación y dijo que era necesario que se produjera solamente la inflamación en los organismos vivos. No se producía la inflamación en los organismos muertos. Y ellos empezaron a hablar que sin vasos sanguíneos no habría inflamación. Así que, bueno, Rudolf Virchow, que empezó a hablar entonces de la patología celular, y ahí entonces el aspecto morfológico del aspecto fisiológico o fisiopatológico. Son los autores de la segunda teoría celular. Así que, y luego vinieron muchos otros a medida que fue especificando o especializándose en los estudios y desarrollando el microscopio óptico, se empezó a hablar entonces de unas células que participaban en la inflamación, que se dedicaban entonces a un término llamado fagocitosis, o englobamiento de algunas partículas celulares, y se mejoraba la técnica de fusión por Paul Harris, y entonces empezó a hablar de la teoría hormonal. Muchos eran ya histólogos más que patólogo o anatomista, y ya entonces el microscopio empezó a desarrollar la parte histológica. Bueno, además, en 1892 se habló ya de la célula nerviosa, en 1953 de la estructura de la medida que fue desarrollando ese ciclo de microscopio electrónico.
Entonces nosotros podemos hacer un esquema de cómo evolucionó la anatomía patológica. Ya para el siglo XIV al siglo XV se hablaba de la anatomía como tal. Después se empezaron a hacer comparaciones entre enfermedades y estructuras orgánicas. Se habló de la anatomía patológica. Eso fue alrededor del siglo XV, siglo XVI. En el siglo XVI ya entonces empezó a hablarse de la fisiopatología y la relación que había entre el funcionamiento de los órganos y la enfermedad. Funcionamiento de los órganos, enfermedades. Alteraciones de la estructura de los órganos, enfermedades. Bien sea la enfermedad afectaba el órgano o alteración directa del órgano, produciendo esa enfermedad. Luego, a medida que se desarrollaba, como dije, el microscopio óptico, se habló de la patología celular en el siglo XVIII. Luego se desarrolló aún más la relación clínico-patológica ya en el siglo XVII y XVIII, y la patología celular y molecular a partir del siglo XX. Entonces, el desarrollo del microscopio junto con las autopsias fue entonces lo que nos dio lo que hoy en día conocemos entonces la patología estructural clínica. De hecho, anteriormente, cuando yo me gradué como médico, lo se llama autopsia. Cuando yo me hice la especialidad en anatomía patológica, se llama autopsia. Y a medida que se va especializando la técnica de invasión para los estudios, se va necesitando menos de la autopsia, porque ya se sabe mucho. Cada vez, como dicen, en la anatomía patológica ya está todo escrito. Y nosotros tenemos, la experiencia, la capacidad de, cuando nos escriba la clínica de un paciente, o cuando lo observamos, ya nosotros nos imaginamos el órgano como está afectado. Lo que hay es. Entonces, a medida que los ultrasonidos, las últimas técnicas más se están haciendo en Europa, autopsias ya por imágenes, por corte tomográfico, y en Europa después lo que pasa es que se hacen autopsias sobre todo de ganas o de investigación, como el H1N1, como se sabe lo que era, el mismo COVID. Si los italianos no les hacen autopsia, no nos damos cuenta que los pacientes mueren por las embolizaciones que hacen por el proceso de COVID, pero nadie se cree una pero en esos casos, más que todo, investigación. El caso nuevo que vamos a conocer es que el virus se explica la autopsia. La siguiente. Bueno, ahora te hablaré entonces al desarrollo. Entonces, a medida que fue desarrollándose las técnicas que se llaman la industria, la parte económica, la parte social, pues los investigadores fueron desarrollando su forma de estudio y fueron entonces desarrollando toda la actividad, no solo la parte médica, científica, toda la parte de tecnología que también absorbió la parte de la medicina. Así. Bueno, entonces podemos decir que la anatomía patológica ya tiene muy claro. Es una disciplina médica o una rama de la medicina. Y como toda rama de la medicina, tenemos una ciencia y un arte. Que se ocupa de los cambios estructurales y funcionales. Por eso pues, somos morfólogos y ya manejamos la fisiopatología. De las células, de los tejidos y de los órganos. Cuando nos dan una biopsia, como debe estudiar, vemos el contorno, vemos el tejido y vemos las células que existen y las características de cada una de ellas. Y el contorno de todo el tejido. Que son la base de la enfermedad. A través de estudios de muestras biológicas por medio de técnicas morfológicas y complementarias para un diagnóstico. El ciego no puede ser morfólogo en la misma forma. Entonces, por eso nosotros utilizamos eso. Es la base de la anatomía, la morfología. Esta es una definición anatómica, pero es una definición mucho más clara. Así que, bueno, la palabra de anatomía patológica es una mezcla, ¿no? De anatomía, de ana por medio de y como es por. Y patólogo es el daño. Patología es sufrimiento, es decir, que estudia el sufrimiento. Porque eso no es
organización. Entonces es una ciencia biologística, porque se encarga del estudio del hecho de la vida, siempre es una incógnita la vida y siempre hay algo nuevo. Y sociobiológica, porque también con su diagnóstico se da un pronóstico de una enfermedad y también facilita estudios sociales en relación al tratamiento de ciertas enfermedades, endemias y de esas características. Por eso dice que es biologista y sociobiológico. Así. Entonces, ¿cuáles son sus fundamentos de estudio? Bueno, estudio de la lesión, de la causa, cuál es la causa de la lesión, qué respuesta da en una lesión determinada, estudia sobre la adaptación celular, como tema que después vamos a ver desarrollar por ella sola, los mecanismos de reparación de un daño, el trastorno del crecimiento en la célula, el desarrollo del tejido del órgano y también trata sobre la características morfológicas. ¿Qué ocurre con el cuerpo? ¿Qué ocurre con el órgano, el tejido y la célula una vez que ocurre la muerte? La muerte no es instantánea. C05 y uno tiene alrededor de 5 o 7 minutos para vivir. Luego viene el proceso de degeneración, isquemia y muerte celular. La isquemia no es reversible y reversible, pero todo eso se ha descubierto en base a estudios morfológicos de anatomía, histología y fisiología. La siguiente. Entonces la anatomía patológica se fundamenta su estudio en la observación y en la descripción de los fenómenos naturales en el organismo. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico de la enfermedad y poder dar entonces un pronóstico. Cuando el médico, el cirujano, el clínico me envía para hacer un estudio, le damos un diagnóstico. Y ahorita se incluye el grado de malignidad o de lesión que tiene. Y en base a eso el pronóstico, y en base a eso el tratamiento. Los oncólogos utilizan entonces la descripción y el diagnóstico morfológico, la clasificación, para designar, bueno, primero el quimio y después hay que operar. O primero la radio, después quimio y después operar. O vamos a operar y después quimio. Entonces, dependiendo del diagnóstico y la clasificación morfológica que nos den al cáncer, a la lesión tumoral. Porque hoy en día, por lo menos mama, tiene un montón de clasificaciones de aspectos morfológicos. Próstata también. Entonces, dependiendo de la clasificación, el grado de malignidad que tiene y el tiempo de sobrevida. Lo influye mucho factores. Pero es en que se fundamenta la observación y la descripción de los fenómenos naturales en el organismo para llegar a un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, de la parte que venía anteriormente de Cristo, que era fundamentalista y era todo desde el punto de vista de los dioses que la enfermedad es un castigo, hasta que caímos nosotros hoy en día en el aspecto morfológico, que la persona materialista de las enfermedades, hemos evolucionado mucho al paso de gloria y la fisioterapia. Ok, tienen que entenderse. ¿Cuál es su objetivo? Es el estudio de la respuesta patológica de la enfermedad en el órgano. Si bien es cierto, cuando nos llega a estudiar una biopsia o el líquido o una autopsia, necesitamos una descripción previa de lo que le pudo haber causado la muerte, pero yo soy un cero clínico, nosotros no somos grupos. Sin embargo, aunque no nos den esas premisas, nosotros podríamos, en algunos casos, no en todos, decir, bueno, este paciente debe sufrir esto, debió tener esto, y murió por esto. Pero a nosotros es mucho más fácil cuando nos dan una descripción o una breve informe clínico del paciente de la enfermedad, el aspecto cronológico. En nosotros y sus componentes estructurales, como tanto de ya hablamos de eso, así como la repercusión de estos órganos, tejidos y las células del cuerpo. Es decir, la repercusión de la enfermedad en los órganos, tejidos y las células. ¿Sí? Objetivo, estudio de la respuesta, estudio de los tejidos, estudio de los órganos. Vamos a estudiar. Ese es su objetivo. La siguiente. ¿La finalidad para qué? Bueno, en realidad la finalidad es para esto.
emitir una información con sentido diagnóstico, pronóstico, terapéutico y de seguimiento. Para eso me envía la biopsia, para eso me envía la psicología, para eso hacemos una. Y doctor, no sé, yo creo que es esto, o esto y tenemos una duda. O se le colocó un tratamiento experimental, vamos a ver por qué murió, qué reacción dio. O tenemos una enfermedad nueva, que hay una pandemia, hay una endemia, ¿qué hace esa enfermedad en el organismo de la persona y qué es lo que sucede ahí? Emitir una información. Esa es la finalidad. Pero también es conocer el aspecto morfológico de una lesión para ilustración y para docencia. Y asociado con informes recopilados asociados a los síntomas y fisiopatología. Es decir, si doctor, usted tuvo razón, ese es el diagnóstico, es la causa de muerte y eso son los órganos afectados. El tratamiento es lo ideal, como doctor. No te busco. Además de este órgano que está afectado. Todo eso lo hacemos nosotros. Y se divulgan en las reuniones anátomo-clínicas que cada vez, a medida que pasan los años, se hacen. Sobre todo en los repogrados, que la lista debe ser por muchos motivos que no hemos estudiado. Esa es la primera. La siguiente. Bueno, con todo lo que he dicho, ustedes han sido importantes en el área clínica médica, en el área quirúrgica, en el área ginecológica, obstétrica, en el área de salud pública. ¿Por qué? Porque con el estudio de eso, de la endemia y la pandemia, se aplican métodos de diagnóstico o de prevención de esa enfermedad. En el área sociopolítica, porque es un costo también. Si una enfermedad, paciente en una población, donde se va a invertir, cuántas vacunas vamos a comprar, todos los aparatitos, todos los indicios de todo eso también repercute en el diagnóstico del aspecto también sociopolítico. Y también en el área jurídica, que lo vamos a ver nosotros con la medicina. Los jueces para administrar justicia y hacer justo necesitan un experto que le certifique la muerte y le diga qué fue lo que lo mató y por qué lo mató. Entonces también tiene importancia en el área jurídica, no solamente penal, también en la parte civil, ¿verdad? En relación de paternidad, las acciones de derecho civil, el aspecto psicológico. Así que, bien. Aquí vamos. Yo creo que desde ya terminamos. Cuando a ustedes se les haga la pregunta, característica morfológica de un órgano, ustedes tienen que hablar sobre ello. Peso, medida, superficie, color, consistencia. Y si es un líquido de color, nosotros, que van a decir que se debe hacer con amigos, o el olor, uno lo aprende con experiencia. ¿Verdad? Y si es un derecho, yo creo que debemos ser muy bien, ¿verdad? Peso. Entonces, por eso que nosotros siempre pesamos los órganos. El edema cerebral, por ejemplo, el cerebro tiene una medida en la mujer de 1125 gramos, en el hombre sí miramos más, 1200, 1250. Y nosotros a una persona de 70 kilos, de 80 kilos, por 1,80 m, debe medir entonces, debe pesar el cerebro 1200, 1250. Si tiene 1300, 1400, es un edema cerebral. O hay algo que está aumentando en el peso, por ejemplo. Claro, dependiendo del biotipo de la persona. El hígado, cuando hay proceso cognitivo, aumenta el peso.
cuando un proceso hipertrófico, corazón, aumenta de volumen, es un proceso hipertrófico. El más importante de todos. El vaso, para el proceso linfosfotitativo, los ganglios linfáticos. La superficie nos habla de su color, una vez cambia la coloración de su superficie, morado, cianótico, y el mismo, el proceso comestible. Es lisa o es rugosa, es brillante, es opaca. Entonces esos aspectos son muy importantes y nosotros no estamos hablando de qué tipo de lesión puede producir el color y su consistencia. Cuando un órgano tiene una consistencia firme, estamos hablando de algún edema o inmunidad. Cuando disminuye su consistencia, se está necrosando, se está lesionando. A menos que se está atrofiando, se está adaptando. Entonces, en la observación nosotros vemos la descripción de la superficie, el color, la palpación, lo que decía, si es blando, si es firme, si es pétreo, tiene cartílago. Cuánto pesa, cuánto mide, y las muestras, que eso lo vamos a tener en otra clase, que es depender, pero se les va a olvidar cuando pasen por cirugía, porque se les olvida todo. Le dan al paciente las muestras, vaya y le echa fondo, porque es así y hay que le agua fría, o póngame en la nevera, que debe ser un método de fijación con formaldehído, ácido acético, vinagre, o alcohol etílico el 95%, para que más o menos, para que no se vea. Sobre todo estos últimos, cuando tengan medio un brazo, siempre digo a muchachos, no consiguen pulmón, digo a la persona que coloque vinagre. Debe ser vinagre de manzana o de suficiente. Y cuando llegan a la también patológica, nosotros sacamos vinagre al 10% sobre el manejo de la muestra. Entonces, esto, los cortes que le damos a los tejidos deben tener un corte específico y sobre la teoría, todos los llamamos juntos. Esto cuando son tejidos, cuando son líquidos también tienen su manera de preservación. Orina, secreción, líquido total, líquido abdominal, también debe preservarse frío y se le puede colocar hacia una botita de fórmula de solo si es necesario, pero son los líquidos que llevamos inmediatamente para la intubación. Aquí. Herramientas de estudio, ya las conocen, ¿verdad? La necropsia o autopsia, la biopsia, la citología. Hoy en día la inmunohistoquímica, ahorita le piden a todos los inmunoquímicos. A veces es necesario. Y la patología molecular, que también es muy bonito. En Venezuela cada vez va para atrás, porque no hay equipo suficiente para eso. Así. Bueno, hablaremos de cada una de ellas, sobre todo las principales. La autopsia o necropsia es un procedimiento médico quirúrgico que tiene su técnica para hacerlo, no es algo estudio. Se ha estudiado y se ha visto cuál es el mejor método para hacer una autopsia, dependiendo también de la causa de la muerte. De la muerte. Es ordenado y es sistemático. Por sistema. Más o menos nosotros utilizamos el sistema. Por el cual se estudia un cadáver. ¿Para qué? Para tratar de identificar la causa. O si se sabe la causa de la muerte, corroborar. O agregar un elemento. O ver las complicaciones que en él se presentan. Bueno, la necropsia, que viene del griego necro, que es la biopsia, observar. La autopsia es por uno mismo, observar, ¿no? El griego auto, uno mismo, y observar, y la función, que es también otro término que se utiliza, que es también interno. Pero esa es la finalidad. Tratar de identificar la causa de la muerte de una manera en un estudio de procedimiento médico. Ella tiene su obstáculo. Hoy en día se ven dos principalmente. Que la persona se niega. Y ya estamos hablando de la autopsia clínica. Se niega porque ya sabe
que pueda pertenecer al familiar inmediato, que no está ubicado. Es decir, el médico tiene la obligación y el deber de solicitarlo en caso de que tenga duda, pero el familiar se puede negar, porque es suyo. Por eso hay que solicitar la autorización para la autopsia. Para ello. Entonces los familiares se están negando. Y en la parte quirúrgica, los médicos le tienen mucho miedo a la parte quirúrgica y tratan de evitar la solicitud. Mal procedimiento, mala técnica, aplicación. Por lo menos hoy en día, todavía en nuestras instituciones públicas, no son como Europa. Si puedes atender ahorita, empleado, pero ya no. Y aquí tiene usted la facilidad. Por eso es que en Latinoamérica, cuando llegan jovencitos a trabajar en Europa, son muchachos que tienen mucha experiencia sobre los años de pregrado. Y se lo digo porque tengo un colega en Alemania, tengo otro en Italia, tengo ahorita un patrón también que está en España. Pero pregrado total va a tener en el sentido si su autorización de los prescritos por el jefe o al lado, cualquier otra cosa. Si ustedes van a un quirófano, van a tratar a un paciente y ni siquiera tiene el R1, el R2, R3, ni el R4, y el R4 no tiene el especialista. Eso, sí, situaciones difíciles. Bueno, tiene obstáculos legales, perjuicios sociales y religiosos de familiares que no permiten. Hay etnias guajiras que no permiten que le toquen un cuerpo para ellos. Tienen que incluir en esto la ley. Tienen que obligar. El alto costo del método de la autopsia, pero aquí no. Aquí no hay. En ninguna parte que no sea instituciones públicas se realizan autopsias. Gratis para el médico y la institución, pero hoy en día sabemos que no hay nada. Tienen que llevar desde guantes, jabón, desinfectante y la bata y todo para el médico y a la ayudante. Y ahorita, si hay que hacer un estudio de biopsia, tienen que llevarlo a la privada. No, pero yo no tengo dinero para eso. No, ya sabemos que murió. No me importa. Pero el médico que nos está tratando y que está aprendiendo, necesita que en algunos casos no puede. Temor de los médicos es poner su prestigio ante los hallazgos, el exceso de confianza en nuevas técnicas diagnósticas, que como les dije, hay nuevas técnicas diagnósticas que ya no es necesario hacer el autopsia. Y la inclinación de un anatomopatólogo hacia la patología quirúrgica puede experimentar. Solamente hacemos autopsia cuando se requiere. Pero digamos, hoy en día, en estos días, no se hace autopsia, ¿por qué? Porque no hay mando. Si no tenemos mando de protección, entonces solamente se están haciendo autopsia a los casos de muerte de denuncia obligatoria, meningitis, encefalitis, que ponen en riesgo a la familia, en muchos casos. Ahorita, cuadro de muerte respiratoria, se repite. Importancia entonces de la necropsia, determinar la causa de muerte, como ya les dije, proyecta estadística de mortalidad, lastimar el certificado de defunción, evaluar la calidad de la atención médica, que no se hace, ¿verdad? Y apoyo de educación médica de pregrado y de posgrado. Así es. ¿Cómo lo vamos a clasificar? La necropsia técnica fija que se demora en el hospital. Muerte natural, un paciente que estuvo hospitalizado o recibió tratamiento médico en su casa, se complicó, murió por una causa de muerte natural. Así haya muerto en su casa, así haya muerto en el trayecto de su casa al hospital o al ambulatorio y muere. Pero si él tiene antecedentes de haber sido tratado por alguna enfermedad previa, entonces lo programamos en una necropsia clínica y no es obligado a hacerlo. Y la necropsia forense médico legales, en donde hay un hecho de violencia o se presume un hecho de violencia. O alguna muerte fortuita y no se sabe que murió. No tenía nada, no se enfermó de nada. No. Entonces los familiares no quieren, pero a veces hay que hacer el auto como murió. Porque ¿quién lo va a certificar? A menos que es un familiar.
Y las otras son las negocios de investigación por aspectos científicos. Cuando sale a prueba una nueva droga, alguna nueva técnica, vamos a ver que lo benefició la droga y en qué casos. Por ejemplo, enfermedades como H1 y enfermedades. Antes pensamos que uno iba a asustar y se cubría y se marcaba la purificana con médicos un poco más graves. Uno, porque ya quedaban anticuerpos. Otro, porque se han vacunado. Y otro, porque ya se sabe un poco más del comportamiento del virus. Sí, ya es. ¿Cuál es la finalidad de la narcosis? Facilitar la esterilización de los órganos. ¿Para qué? Para examinar. Esterilización del examen de los órganos y los tejidos que forman parte del organismo. Se incluye el tejido porque después de la esterilización y el estudio morfológico se dan unos cortes para estudiarlo desde el punto de vista histórico. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en el conocimiento de la anatomía normal y patológica. Yo no puedo hacer anatomopatólogo si no sé anatomía. También nosotros somos, hay muchos aspectos que no se olvida. Pero no puedo saber anatomía, no puedo dar anatomopatólogo. Y tampoco si no sé fisiopatología. Generalmente los anatomopatólogos pasamos de medicina interna y hacemos anatomopatología. Y después nos damos cuenta que no debe ser al revés. Primero ser anatomopatólogo y después ser internista. Es una gran ventaja. Porque el internista cuando va a revisar al paciente ya tiene más o menos lo que pueda tener nosotros. Y la relación que existe entre los síntomas de la enfermedad y las lesiones anatomopatológicas también se describe. De la manera que la comprobación de esas lesiones nos permite llegar al diagnóstico de esa enfermedad y sus resultados. Por eso se revisa la información y en eso se fundamenta. ¿Cuáles son los pasos? Bien, cuando ustedes tengan ya, para nosotros, y se solicita, ustedes los clínicos solicitan la autopsia, yo necesito la solicitud del médico. No es porque el paciente, mira, no, yo quiero saber que yo no estoy de acuerdo con el médico y yo quiero que la autopsia. Y no es solicitud. No, que yo quiero que tal, vaya a convencer al médico. Y si no convence al médico, al jefe de servicio o al servicio, pues se va a la Defensoría Pública para que la Fiscalía ordene la autopsia. Pero debe haber una solicitud y autorización de la autopsia. Y autorización de la autopsia, que no lo hacen. Ya se va a dedicar a los médicos y lo van a hacer ustedes, o van a ver que lo hace el interno, el presidente. Mire, señora, yo le voy a solicitar la autopsia a un paciente que tiene un mes hospitalizado, con tratamiento, los pacientes pasando todo lo que pasa a los pacientes, no hablan con él, no le dicen cómo funciona y en la mañana no se queda la gente, no, estaba bien, tiene que muy bueno, vamos a hacer la autopsia para ver a un paciente que tiene un mes y el paciente se ha quedado sin dinero, problemas en la casa y todo eso. Entonces, ya les digo, cada uno no van a tener para ello con sus criterios informados para ir encima del interno del residente, pero cuando sea interno del residente, si tiene aporte clínico, si tiene examen de laboratorio, rayos X y todo eso, y hay una presunción de la causa de muerte, aunque no tengamos la causa directa, y el paciente se niega, el familiar se niega a la autopsia, y además de eso, no hay un hecho de violencia, a menos que anda caminando por la institución y se cae y se golpeó. O la enfermera le aplicó más un tratamiento, o le aplicaron un tratamiento que no era, o era hipersensible el tratamiento y su problema plástico. Sí, y aun cuando se niegue la familiar, ok, me digo que hace una certificado, que vaya a iniciar. Si hay suficiente criterio, certifican, porque van a llegar a todo y no van a certificar. Porque si no se lo certificamos a la muerte, para certificar la función va a estar en este nivel. Para allá, para la dirección.
Solicitar la autorización de la autopsia, revisión de la historia clínica. Nosotros deberíamos ir y solicitar la autopsia clínica o el cadáver deberíamos ir con el resumen médico. O la historia clínica, o ustedes hacen una pequeña descripción, una reacción del tiempo que tuvo, los exámenes que se hicieron, los hallazgos positivos y los diagnósticos presuntivos para solicitar la autopsia. Si no tiene criterio clínico, nosotros no hacemos la autopsia. ¿Qué está pasando ahorita? Que hay una orden de los coordinadores de posgrado para evitarse compromiso y asistir a la fiscalía o lo que sea, tienen la autopsia del doctor. Sino que el patólogo decida. El patólogo no somos firmantes de certificado de función. Es más, cuando hacemos la autopsia, le notificamos. Estos son los hallazgos y esta es la causa de muerte. Pero por el bien del paciente se lo vamos dando vuelta. Luego que tenemos la solicitud y el informe médico, vamos al examen interno. Entonces, examinamos el cadáver, identificamos si el PDOP es un hombre, tiene la 42 años, transportamos la cosa, vamos a hacer la cosa. Y se examina el cadáver por delante, por detrás, el color de la piel, todo, por alguna característica se pagan los daños, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace en una buena anamnesis en examen físico que se le hace al paciente, no con tanta exactitud, pero se la sobre todo viendo el diagnóstico. Luego se hace la apertura del cadáver, el examen interno del cadáver. Luego que se extraen las vísceras, se examinan, se pesan, etcétera, etcétera, se toma la muestra si hay que tomarla, si es necesario. Si no, se hace el diagnóstico solamente morfológico. Un infarto cardíaco, un paciente que se le dio la tuberculosis complicada, tiene procedimiento de hipertensión, le puso una serie de transitorios, y quiso muchos, antes de un infarto, en el corazón, en una hemorragia, se toma la muestra y luego toda la muestra, todo lo que se sacó, se mete en el cadáver. Sobre todo si son forenses. Si son forenses, puedes exhumarlo. Tiene que estar todo allí. Si se da a tomar algún órgano para estudio, para practicarlo, se da una constancia en el protocolo de autopsia. Se cierra el cadáver y después se le da el protocolo de autopsia. Así es. Técnica de apertura del cadáver. Hay varias técnicas. La técnica del estudio no se utiliza, pero la apertura oval. Se hace con un libro así, con un lápiz. La porción de piel y película mucosa se separa y se le pone en la cabeza. Eso casi no se utiliza, la técnica del estudio. La técnica de Virchow es una técnica que va desde el mentón, mapa, pasa por el tórax, para la parte izquierda del ombligo y llega a la temperatura. La técnica de mata es esto que va desde la oficina más sobre la oficina, pasa por el cuello, llega a la clavícula, hace esto y llega hasta abajo. Esa se utiliza mucho en la parte forense, porque existen 4 o 5 cadáveres. En Caracas había 30, 40 cadáveres para 6 o 8 meses y empezamos. Porque la forense lo que quiere identificar así, dentro de la banda, para aquí pasó, aquí, o algunos, ¿no? Por la señalada, mira lo que hizo, la clínica no. Nosotros utilizamos la técnica de T porque es una combinación, en este caso, sobre todo de la técnica de masa. Eso es para el tórax, porque la cabeza tiene generalmente la misma para todos. La técnica T es una incisión vía abdominal, abdomen acá, la clavícula, que se pasa directamente así o se puede llegar a través de nuevo subir. Hay algunos que lo hacen como oblicuo, hay otros que lo hacen en una llave. Y después se extiende y siempre puede dar el izquierdo del ombligo. ¿Por qué va el izquierdo del ombligo? Porque sí, para saber si es un médico o alguien entrenado por el médico. Cuando hacemos una exhumación, en una atacada, cuando se hace una exhumación, y se sospecha que no se hizo la autopsia médica, sino que se hizo el funerario, ellos pasan por encima del ombligo. Eso pasan por ahí.
¿Qué grado se examina cada tu cuerpo? Un paciente. ¿De qué grado de cada cuerpo? ¿De quién? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. La primera pregunta es, ¿para qué ya se llega a usted? ¿O dónde llega a usted? Ese es semiología. Te está contando que te va a dar. Así tú seas zurdo. Y si eres zurdo, no lo tenía que decir, profesor, mira, yo soy zurdo. Voy a pararme por el otro lado. No, aprenda por la derecha. Le decían algunos de los evangélicos. Dice, porque sí. Porque esa es la técnica que se debe reservar para que sepa que el médico está bien formado. Bueno, la siguiente. La cabeza, pues, hay dos. Hay una que es coronal, la altura. Se va a tener un reto auricular de un lado, pasa por arriba y va por otro. Tiene que coronal. O posterior, que se va desde aquí, la de los retos auriculares de un lado hasta el otro. En ambos casos, se hace tracción y se separa el vehículo subcutáneo de la piel. Y empezamos por un lado, la siguiente, y se termina en el otro. La siguiente. Y se separa. Entonces, está de todo que tiene subcutáneo queda el período. Que se observamos si hay hematomas, lesiones hermosas, ¿no? Hematomas o procesos ahí, la sangre acumulada en el tejido periódico, signo de traumatismo. ¿Qué va? Va a tratar. Luego se separa con una cera vibratoria, la porción ósea, y se observa la membrana que se salide de allí. A veces secreciones o sangre, lo que sea. Está bien, que se retira la membrana y se ve la superficie del cerebro. Igual, si hay sangre, secreciones, aumentamos los vasos sanguíneos, si están muy activos, si hay una reacción a la idea, ¿verdad? Como parte del físico craneal. A lo mejor era a los nacidos, hasta los nacidos. Siempre y cuando se lo soliciten. La siguiente. Luego se extrae la víscera, el cerebro, se extrae la membrana y se estudia el tejido. El cerebro se saca, se pesa, después de pesado se hacen los cortes para el cerebro, que tiene su método. La tercera terapia es la que yo enseñé, ¿verdad? Tiene que había tornear o algunas que vienen del tema superior o a nivel del cuerpo. Normalmente utilizamos la diatomía, digamos la porción superior de los pies canales. Así, de un extremo, la siguiente, al otro extremo. No debe sangrar. Si sangra, hay que salir corriendo. No, eso no sangra. Ahí se vamos entonces, la otra la hacemos de la región media de los pies externos hasta abajo, así, hasta el culo, fuera de la izquierda. La siguiente. Y se separan todo lo que es la parte del ciclo. Se observa la costilla, se observa si hay líquido abdominal, si hay lesiones aquí. Antes de sacar todo, hay que observar. No está al lado del técnico, que es quien lo hace. Él gana menos, pues trabaja más. Sí, porque cuando uno llega al posgrado, venga, yo la hago. Cuando ellos sepan que uno sabe, no sabe. No, lo hace diferente que gente, sabe. Ustedes por uno hace más cosas. Les enseña a ellos, mira, a mí me gusta la autopsia, si aprende a decir la técnica, cada uno hace más cosas. Uno hizo primero muchas en el primer año de posgrado. Igualito, dejaban en los técnicos, ¿verdad? Aprendió uno de los técnicos de los años. La siguiente. Se extrae entonces la región del pecho, a los huesos, aquí se observa si hay adentro, si hay líquidos, si hay sangre en el vaso pleurario, todo eso, cómo están los pulmones, el color de los pulmones, el saco pericárdico, si está lleno de líquidos, si hay alguna secreción amarillenta, lo que sea. La siguiente. Se examina si hay líquido en la cavidad y la doctora en ese caso. Siguiente. Si hay líquido en el abdomen, se saca. Se cuenta la cantidad de líquido, la característica de líquido. Siguiente. Se examina el abdomen, de las intestinales, la porción posterior de la
la hipermesenteria, se observa si hay ganglio, si hay cambio de coloración, si hay secreciones turbulentas, si hay área obstructiva, si hay suturas, en caso quirúrgico, si la sutura está en buena condición, o una dehiscencia de sutura, hay material que está en calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a notar. La siguiente. La siguiente. Luego, para extraerlo también hay más técnicas. Una de ellas es que se extrae desde la lengua hasta la región del ano, dentro se mueve toda la pieza completa. Esa es la técnica del estudio. El técnico va sacando atrás y a medida que va dando, va cortando una vez. He visto cómo le sacan la víscera una vez, cuando la limpian. Pero esta sí se usa, doctor, porque la técnica de apertura del etulet no se usa mucho, pero la extracción vísceras. Bueno, sí, sobre todo se utiliza para niños, que es más fácil. Niños, adolescentes, porque es pequeño, porque es más rápido. Yo generalmente no lo utilizo. Los muchachos lo utilizan en la forense porque es más rápido. Y sobre todo cuando murió un infarto, no da hincapié. Pero cuando son por heridas, como veremos más adelante, sí es más detallado. La técnica de Big Show, donde los órganos se retiran uno por uno en el pulmón. Vamos a sacar primero el pulmón derecho, lo pesamos, lo medimos, el pulmón izquierdo lo pesamos, lo medimos, lo cortamos, lo chupamos, medimos la energía respiratoria, después vamos al corazón, después vamos al hígado, después vamos al vaso. Uno por uno se estudia. Allí se va sacando el sangre. La técnica de Rokitansky es la disección de los órganos, sobre todo cuando hay un trastorno fisiopatológico que compromete un órgano, compromete a los otros. Por ejemplo, si hay un problema respiratorio de fibrosis pulmonar o cardiovascular con hipertensión pulmonar y fibrosis, entonces primero vamos a empezar el corazón, abrimos el corazón, vamos a hacer la aorta, el día respiratorio y vamos a hacer o hay un tromboembolismo, para que nadie conseguir uno de los otros. Entonces es imposible. Es igual. Si hay una inclusión bien intestinal, donde se va a hacer algo bolero o otro, entonces uno comedor adentro, uno va a cocinar. Para no orientarse. Pero nosotros utilizamos la técnica de orden. La que se utiliza generalmente en la fase clínica. En este caso hay separación de los fluidos por bloques. Ahí tenemos bloques cardiorrespiratorios que consta desde la lengua, esófago, tráquea, pulmones y corazón. Se levanta y cuando llega por abajo se corta. El bloque digestivo superior, que son las vísceras, se va hasta el final del epifrón, se corta la segunda porción del duodeno y se empieza a sacar hasta la región de expresión. El bloque digestivo inferior, en donde va entonces toda la porción de lo que es el conjunto vaso, estómago, la primera y segunda porción del duodeno que nos quedó allí, hígado y vesícula biliar. Hasta todo, eso es retroperitoneal. Hígado y el bloque urogental. Se saca, ahí viene el páncreas. El páncreas lo sacamos con el inferior. Los riñones de ambos lados, las arterias, las vías urinarias, la vejiga, en estos casos, y en la mujer, esos son los bloques. Y uno lo coloca aquí, y va estudiando cada uno, va separando, va cortando, etc. En generalmente no lo hacemos todo. Y la causa de un respiratorio, donde está en el cuerpo respiratorio, no está bien, lo dejamos. Claro, cuando hablamos de él, vamos a su profesor, y lo dejo ahí, y tengo que hacer las cosas aquí. Cuando estoy solo, pues los muchachos ya saben qué hacer y no es muy bien. A menos que uno consiga un daño respiratorio y consiga también una lesión, me parece un cáncer, en el hígado o en el cuerpo.
una situación, dependiendo de eso. Así es. Aquí tenemos la técnica de estudio donde se saca todo lo completo. Ustedes ven allá en la parte superior que estaría la lengua, el esófago respiratoria. Ahí va hacia abajo, tratando de sacar todo. Aquí un niño más fastidio. Saca todo hacia abajo. Así bien. Ese saca todo. Y después uno va a estudiar. En el posgrado, cuando uno no estaba de guardia, uno se iba, como uno también trabajaba hasta las 3 de la tarde, los que llegaban a las 8 de la tarde, el técnico a veces no las hacía, porque los familiares querían llevarse el cuerpo. Y nos faltaban todo eso. Cuando llegábamos en la mañana, medio torta, esta tarde, así es. Aquí vemos entonces porque cardiorrespiratorio que no se ve muy bien, se levanta por la lengua, quita la lengua, por el tramo superior, se llega hasta los pulmones, por ahí se pasa el cuchillo, y se cosa. Así bien. Y se ve el bloque superior que tiene toda la porción de la orofaringe, la vía respiratoria adentro, ambos pulmones, rato pericárdico, como se ve aquí, y se empieza a estudiar. Bloque cardiorrespiratorio. Así bien. Ahí se está extrayendo, se está tratando, esto se jala, se va jalando, porque ese material peritoneal blanco se va sacando. Y todo lo que es intestino delgado, intestino grueso. Así bien. Luego, uno viene y pone los órganos por separado y le ve todas las características que yo le señalé. Peso, color, características de sacrificio. Por fuera, si hay cicatrices, si hay hemorragias, si hay lesiones, si hay fibrines, superficie, signo de infección, si hay hemorragias, y después uno lo corta, lo mejor es cómo está el parénquima pulmonar, cómo está el parénquima del hígado, cómo está el parénquima del vaso, de los riñones y el interior del cerebro. Y donde uno crea que se debe tomar biopsia, es una sexy. Bueno, vamos a tomar 4 horas. Tiene que dar positivo. Hacemos un pedazo de pulmón, otro hígado, otro de riñón y un intestino. 4 horas. Para nosotros utilizan como pastor, como mínimo, para dar una sexta. Si no tiene un proceso infeccioso, al mínimo 4 no va a aparecer. Si no es proceso combustible. Así es. Luego se abre, los riñones, el pulmón, el vaso y el hígado. Y el cerebro como cerebro y cerebro. El cerebro está cortando la sustancia blanca. A veces hay secreciones, se hay hemorragias, hay quistes, se le dan al polígono de Willy, pero como está la siguiente. Para ver cómo están los ácidos, es decir, se ve la aorta, se corta la aorta, se ve si hay posición electrológica, la coronaria, eso depende de lo que se necesita. Luego se cierra, tratando de mantener el aspecto normal, pues puede entregar el parado y no. La biopsia es la palabra de vida y observación. También un procedimiento quirúrgico para la extracción de muestras de tejido para el estudio microscópico. Cuando nosotros hacemos una autopsia y tomamos una muestra, eso también se llama una biopsia. Pero no está dentro de las clasificaciones porque es parte del procedimiento. Toma una muestra para estudio para el procesamiento de biopsia. Proceso quirúrgico para la extracción de una muestra. ¿Quirúrgico por qué? Porque no va a ser cirujano. Todo. ¿Cómo la clasificamos? Generalmente son las 3 primeras. La biopsia excisional, cuando se toma parte sana del tejido que se va a extirpar, ocurre en la piel. Se toma, hay un nevo, una lesión allí, el dermatólogo
o el cirujano plástico toma no de la lesión, sino de la parte sana, para saber nosotros si se ha contaminado toda la mano. La pieza incisional, sí, cuando hace un pellizquito, me toma la lesión y quedó la lesión allí. Entonces después uno la reforma y después la termina de sacar todo. Biopsia temporal, para estar importante, o biopsia por congelación, que la conocen mucho. Esta gente ocurre en quirófano, está el cadáver operado, previamente se le ha dicho al patólogo, doctor, hay una biopsia en quirófano temporánea para las 8 de la mañana. Se ponen de acuerdo, se toma la muestra y uno la espera. Y hace el procedimiento de congelación de la muestra, la traen, la congelan, le pone un poquito de parafina, procesa rápidamente y solamente dice positivo o negativo. Positivo o negativo. Después se estudia con ganas de índice. Para ello, tomar un método quirúrgico dependiendo del caso. Si es oncológico, es una metodología de extracción diferente a un no oncológico. Bueno, las otras son por técnica, biopsia por endoscópica, que es una función, o un corte que yo hago un tejido endoscópico, que se deshoja por el estómago y intestino, biopsia por aspiración de una fina o una gruesa, que es lo que se ubica sobre todo a nivel de mama y a nivel cerebral. Anteriormente se hacía el hígado, era muy agresor de la petróleo, usaba una pictoría. Mete y saca. Se listaban dentro de ellos y sacaban. Y ya cuidado. Ya no lo hacen. Es muy traumático. Para eso están el ecocardiograma, la ultrasonido y todas esas técnicas. La biopsia de médula ósea y biopsia por perforación, sobre todo en esas cosas, en el aspecto ese que hablaba de la siguiente. Esto es lo que decía yo de la biopsia, ¿ves? De todos modos, cuando hablamos de técnicas, se va a repetir. Este es piel, y fíjense una biopsia excisional. Aquí está la lesión, pero debo tomar un margen libre, a menos de 0,5 centímetros, 5 milímetros. Ese capítulo libre, y si es una lesión tumoral, yo le voy a describir los bordes de resección que están libres de lesión. Si esta lesión tumoral se observa por aquí en el borde de lesión está tomado por la lesión. Tiene que volver a operar aquí también. Pero si tomo una pequeña muestra, no voy a decir positivo de la característica más nada. Si tomo una muestra muy pequeña y no se ve el borde libre, mala. Bueno, y algunos lo señalan: borde inferior, borde superior, borde externo, borde interno, en relación a la nariz, por ejemplo, si como era borde interno y borde externo, o si de la mama, o si del brazo. A veces el órgano envía un peñón, por ejemplo, en este, nosotros lo cortamos, cuando una extracción de órgano, pues se tomó todo, es una decisión completa y se va a direccionar ahí. Músculo, para lesiones miopatías y la función de la mano. El músculo es incisional. ¿Ah? ¿Qué tipo? Sí, porque no se toma como una parte representativa en su caso. Pero es una técnica quirúrgica de imagino que habla en completo y toma un músculo para ver si hay miopatía, proceso degenerativo y esas cosas. Y la biopsia por punción. Se toma, se extrae el líquido y el líquido en la inyectadora se lleva al laboratorio. Y uno lo coloca sobre un tubo portaobjeto y la inyectadora. Así es. Ahí tenemos la muestra de mama, algunos, cuando llegan 9, 5, pero que llegan 9 ya van viendo bien haciendo toda la técnica. Ahí están todos los pacientes. Entonces, es una buena técnica, le dan una hoja, hacen un dibujo y colocan ahí la pieza en la mano superior y inferior y ya ven dibujan donde tomaron la mano. Margen de resección superior y inferior derecha e izquierda, en este caso, todo el ustedes ven aquí,
En ocasiones ustedes o el cirujano puede cortarlo, ¿verdad? Para ver. Importante que no me llegue nada de materia. A veces es bueno, porque al abrirlo, el pulmón donde va a ir embebido, adentro, va a impregnar todo esto y lo va a fijar bien. No se va a dañar, no va a seguir el proceso de autólisis. Eso se hace mucho en útero. Está en útero y los ginecólogos, los obstetras, ellos lo abren y lo meten en fondo. Para que el tejido endometrial no se dice. Y si no hay una hiperplasia con asfixia, uno la puede ver. Pero si el paciente le dan el útero, doctor, no tengo, y va a seguir por allá, lo va a comprar, falta 1 hora, 2 horas, se la dan en la noche y lo va a llevar en la mañana. El endometrio se ha alisado. ¿Qué lo ven? Entonces, está en el quirófano, es un familiar, un amigo, alguien que te quieren ayudar. No consigo como azúcar, solo absoluto. No solo absoluto, no hay que mirar en la casa. Y lo abre y le aplicamos formaldehído. Formol. Nosotros utilizamos formol al 10%. Es decir, es un cc de formol, lo diluimos en 9 cc de agua. Agua de chorro, pero si consiguen destilar, mucho mejor. Esto es al 10%. Si vamos a utilizar 10 cc, son 10 cc de agua. Ese al 10%. En tejido pequeño. En útero, en cerebro, en riñón, en el vaso, utilizamos una concentración que va entre el 25 y el 30%. Por lo que te dije, porque la parte central tarda, si utilizamos el 10%, tarda mucho en llegar y nos fijamos mucho más rápido. Y en los cadáveres se utilizan, tú utilizas el 10%, si lo vas a inhumar, vas a ocultar el día siguiente en la mañana. Pero generalmente se utiliza entre el 30 al 35%. A veces, cuando están abiertos, aprovechar como familiares no traen el pulmón o algo así, se echa y se cierra. Utilizamos, ustedes lo están puros, pero puro se pierde mucho material. El pulmón puro, eso siempre viene al 70 o 20%, quema el tejido, porque es seca y lo daña. Por eso no puede ser puro. Siempre hay que la siguiente. ¿Qué cantidad? Aquí tenemos que este útero, una miomatosis, mioma, cuello, lo cortan, creo que es una cosa. Siguiente. Para atrás. Sí. Lo cortan, viendo el canal endometrial, lo abren y lo meten en el pulmón. Bueno, como al 10%, al 20%. Correcto, va en un envase donde va el nombre del paciente, el número de la historia, nombre y edad, nombre de la historia clínica, el número de la historia clínica, y se identifica el órgano o tejido. Esto también va escrito en el informe de la solicitud. Y esto es un envase muy pequeño para el útero. Siempre tiene que hacer 2 o 3 veces el volumen con el formol. Esto es un envase pequeño para un útero pequeño, una pieza pequeña. Pero el útero y siempre tiene que el útero o el órgano irse bajo el agua no posible y está suficientemente por encima. Porque el líquido se evapora, por no se va evaporando. Sí, debe identificar la siguiente. Ahí vemos una persona también de un órgano, un riñón, enviada, ¿verdad? Se abre y se identifica. Se describe el órgano, igual que el anterior, se identifica si es uno.
Se trata de un útero que mide, pesa, ¿verdad? Y de consistencia tal, superficie tal, consistencia tal, y se le da un corte. Al interior muestra lesión de aspecto tumoral, lesión de aspecto degenerativo, anisoide, amarillenta, rodeada por un material blanco amarillento de aspecto necrótico, con áreas rosadas, etcétera, etcétera. Nosotros describimos que ese rojo y se lo están imaginando. Esa es una buena definición. Que mide tanto por tanto, etcétera, etcétera. A tantos centímetros del borde del retín, etcétera, etcétera. Y tomamos la muestra. Nunca se toma la muestra de aquí, porque sale necrótica. No vamos a ver nada. Tomamos las úlceras estomacales, las úlceras del colon, el borde de un tumor de mama. Nunca tomamos de centro. Y tratamos de tomar por fuera, aquí, aquí o aquí, para ver el tumor, su verdadera característica. Y aquí entonces identificamos otra estructura, si hay calcificaciones, etc. Así es. Este es un útero, es anecdótico, siempre lo observamos. Y una paciente trabajadora del hospital, que le pide el favor al colega, al doctor, que no nada menos, le pide el favor, que le saque el útero, que tenga una hematosis, le hace un eco semanas antes. ¿Está bien? No estás embarazada. Vente tal día. Pero no se le dio, sino que la pusieron otras semanas. Cometió el error de no volver a hacer el eco. Y exactamente, me lo envía. Y mató su uterino. Cuando yo lo hago, consigo. Bueno, aquí hay miomas intramurales de ustedes de clasificación, tumorales, etcétera, etcétera. Se toma la muestra de aquí, se toma la muestra de aquí, representativa. Se toma la muestra del endometrio, por eso es que tienen que abrirlo para que no se dice el endometrio. Se cortó el cuello, el cuello de capa de se toma muestra, y se describe al corte, se observa en su interior, fetos, y se identifica el centro, se observa un feto que mide tanto, y uno más o menos le dice la semana de gestación. ¿Verdad? Por supuesto. Placenta anterior, posterior, que mide tanto por tanto, cordón que mide tanto por tanto, etcétera. Espesor miométrico que mide tanto, con miomas intramurales, etcétera, etcétera, el mayor de tanto, el menor de tanto. Queda un corte. Y el corte, y se corte, los cuatro. Y se guardan acá. Los cortes que yo doy se guardan acá. En este proyecto va identificado también el número de la biopsia que le di, más nada. Número de la biopsia y se procesa. Nosotros llamamos la biopsia desde la 0, 0, cuando llegaba a 0, 0, 1, hasta la 1000 y pico. No sé qué será que yo no me acuerdo. La siguiente. Este es el caso de un hígado. Porque el hígado es una autopsia, es una biopsia. Y se ven lo que llaman áreas congestivas. El hígado congestivo, lo que llaman el signo de nuez moscada. Cuando ustedes lo llaman congestión hepática, este es el signo de nuez moscada. Uno ha rayado la nuez moscada, está las patas. No, pero la raya y te la ven. Se ven un puntillado puro y un puntillado blanco, así. El signo de nuez moscada de congestión, signo de congestión pasiva crónica en el hígado. Y si hay una lesión tumoral o cambio de coloración, de consistencia, se describe igual, pues puede directo por dentro, se da un corte y se así es. Muy bien. Entonces, si son piezas pequeñas, fíjense la pieza pequeña aquí y fíjense cuando llegue el líquido. Así es como debe ser. Por lo menos bastante, por lo menos que llegue hasta la. Y se describe, cuando lo envían, tienen que describir el material que están enviando. Así es. La citología, bueno, son líquidos de extracción de líquido quístico, de contenido celular, de contenido líquido
meconial, o cotilecoiderino. Y hay uno que se llama impronta, que generalmente no lo hacemos. Cuando no tenemos para hacer una biopsia de congelación y nos envían la muestra del quirófano, el paciente está allá, nosotros agarramos las laminitas y las pegamos. La rociamos con el secante y la sometemos a una coloración rápida. No es una técnica de igual. A veces, en la mayoría de los casos, se ven las características de la célula y nos dicen positivo o negativo en esa muestra. ¿Cuál es el riesgo? Que uno a veces no quiere ir porque nada da. La citología es la rama de la biología que estudia las células inconcerniente a su estructura y su función. En cambio, la técnica de nosotros no vamos a ver la función, sino su estructura. Basado en estudiar las células agitadas o en grupo o de otros elementos que pueden acompañar una proveniente de cualquier líquido, tejido u órgano, por método invasivo o mínimamente invasivo. Esto es como de va a hacer su citología vaginal, citología de la faringe, o líquido ventral, ventiladores para el siguiente. Y se somete a clonaciones y se ve las características o hematoxilina oxina aquí, igual que en la biopsia. Y se ve las características de la célula. O lo que pudiera estar alrededor de la célula. Son células inflamatorias, una citología, y se ve una cabeza con una procedencia como de la cola. Algunas células diferentes, superficiales, profundas, con tensión, en el pH, la cantidad de contenido citoplasmático, etcétera, etcétera. Aquí se ha fagocitado un polimorfo nuclear, aquí, el núcleo y la célula. Vamos a hablar de eso. Ventana es método rápido, de menor costo y de menor riesgo. Limitación. Bueno, depende de la cantidad que se utiliza. Reunimos toda la citología en un montón, como tenemos poco material para procesar, y ese día procesamos todo. Lo que si dejamos allí se va a dañar. Tenemos un poco material para eso. Entonces, depende entonces de la limitación de la calidad y representación de la muestra. Que la muestra enviada esté en buenas condiciones, no sea analizada o sea degenerada. Que la calidad de la atención sea de procesamiento sea adecuada y también de la calidad de interpretación de diagnóstico que tiene el paciente. Generalmente el técnico, y cuando ve algo anormal, el técnico dice: doctor, vamos a revisar qué está dando. Es solamente ve la situación inflamatoria, pero cuando ve algo que es anormal, todo lo subllama. Así es. Para finalizar entonces la inmunohistoquímica, solamente hablaremos. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Lo van a entender mejor cuando veamos la página. Se toma la muestra del tejido, se envía al patólogo, el patólogo la procesa y dice: es una lesión maligna, pero no sé de dónde viene, y órgano es, porque parece un cambio y parece un adenoma, parece un adenocarcinoma, o parece de piel, no sé qué. Vamos a hacer el estudio inmunohistoquímico a ver dónde está el tumor. O otro estudio de la severidad de ese brote de parafina que ya produce el patólogo, se le envía al patólogo que le dice estudio inmunohistoquímico. El patólogo le dice: ¿qué dice? Uno le dice el informe. Se describe el informe, lo que dice nada, entonces la imagen anatomopatológica representa una de células cilíndricas adenomatosa y se desconoce el primario. Bueno, si es un ganglio por aquí, ¿qué piensa uno? Puede ser uno. Oído. Entonces toma ya y un equipito de tuyo, así. Y dice: bueno, para saber si es el pulmón, voy a saber que me va a escribir si el pulmón lo somete a la prueba. Estas que ha tomado no son más que proteínas, componentes proteicos de aminoácidos, que se han sometido a un estudio
y se han marcado enzimáticamente para que cuando se ponga en contacto con el tejido para el cual es característico del, por ejemplo, que es pulmón, entonces, ¿qué reacciones? Haga una reacción inmunológica negativa. Él se comporta como un anticuerpo y el tejido como un antígeno. Entonces da una coloración. Esto no va a decir, sí, el tumor primario búsquelo en el tumor. Y sí, es una denatación. O no, es de piel. Muy diferenciados. Eso es muy importante. Entonces ellos le dan a esto una nomenclatura. Es no sé qué cosa, o B, se lo inventé yo de como venimos de la le damos un número y lo tienen ahí. Parece sencillo, tiene algo de sencillo. El problema es todo eso es importante. Todo eso es importante. Y muchos de esos componentes son cancerígenos. Por eso están caros. Pero los inmunitos químicos son patológicos. Que tienen ese valor. Por eso, es un procedimiento histopatológico que combina la histología con la inmunología y se basa en la utilización de un anticuerpo específico previamente marcado mediante un enlace químico con una enzima que puede hacer visible un sustrato revelado enzimáticamente en la coloración y marcar los antígenos celulares o del tejido estudiado, formando un complejo antígeno-anticuerpo que se muestra a microscopio. Un poquito antes de la entender, pero eso es más o menos lo que yo les estoy diciendo. La muestra actúa como un anticuerpo, la muestra lo que tengo en el laboratorio actúa como un anticuerpo, porque ha sido tratado enzimáticamente con una coloración, y el tejido que se lo toma al paciente como un antígeno. Y es una reacción. La reacción da una coloración. Se utilizan técnicas específicas sin afectar la capacidad del anticuerpo para tomar un complejo antígeno. Así. Esta es una fotografía. Y una muestra de un tejido de pronto. En el cual dice, a mí me parece que hay una adenocarcinoma, pero las células son muy bien diferenciadas. Lo van a ver como llamamos neoplasia. Cuando se habla de muy bien diferenciadas es que las células se parecen mucho a lo normal. Entonces estoy con la duda, no sé si es cáncer o no cáncer. Manda, si es neoplasia o neoplasia, si es maligno, manda a hacer inmunología. Cuando no se parece nada al pasa, no, es un carcinoma indiferenciado. Mira el núcleo como está, pega cosas. Sí, no es necesario. Pero en este caso, había que ponerlo en una reacción inmunológica para ver si en verdad es una lesión maligna. En esta biopsia, donde el tejido se ve que es normal, la reacción antígeno-anticuerpo para este componente 34 beta 12 de próstata, que lo sacó del tubito, tomó a una gente y hizo una prueba. Entonces dice, sí, hay una reacción completa a nivel de las células basales y uniforme. Este tejido es normal. El tejido es normal, es de próstata y aquí no hay lesión, aquí no falta nada. En cambio en este, dicen, sí, hay una reacción, eso es próstata, pero aquí la toma, aquí casi no la toma, aquí no la toma, aquí no la toma, aquí no la toma y aquí no la toma. Es un tejido bien diferenciado, pero hay áreas que se comportan anárquicamente y no forman sus estructuras normales de un tejido normal. Entonces aquí vemos que hay células basales, aquí no las hay, aquí no las hay, aquí no las hay, esto es positivo. Hay un carcinoma de próstata bien diferenciado. Entonces para eso se utiliza la inmunohistoquímica. Para identificar el tejido primario, dónde está, a ver si es una metástasis, o en caso de duda de diferenciación, positividad o negatividad. ¿Se entendió? Vamos a lo tengo la siguiente. ¿Se puede? Con esto, la primera